Muchas gracias por acompañarnos hoy día en este octavo foro de cámaras de calzado de Latinoamérica. Este foro es un resultado de las iniciativas de las cámaras de calzado hermanas de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, y México y Brasil, que nos han invitado en ocasiones anteriores a eventos similares en otros países, y que en la última reunión que hubo en Montevideo en febrero de este año, me dieron la oportunidad de dar a conocer cuál era la situación del sector calzado en el Perú, y a raíz de esa presentación me ofrecieron apoyar un foro en Lima para dar a conocer la realidad del sector en el Perú, pero acompañada del conocimiento de las realidades de lo que está ocurriendo en otros países y cuáles son las medidas que los diferentes gobiernos adoptan y los resultados de las mismas. Lo más importante acá es la presencia de nuestros hermanos de estos países, que son hermanos y que tienen muchísimas coincidencias culturales y de trayectoria, de historia, y también en el sector calzado, con resultados y con experiencias que todos podemos compartir. Lo que yo hice cuando me invitaron a Montevideo es buscar las estadísticas, y a veces uno, cuando está en el trabajo diario de fabricante, con todas las preocupaciones del día a día, no mira la foto grande, la figura global de lo que está pasando. Y en esa oportunidad me tocó ocuparme de mirar esa situación, y me sorprendió ver cómo el sector calzado se está comprimiendo, se está achicando en el Perú, y la importancia que han adquirido las importaciones. Las importaciones se han más que sextuplicado desde el año 2006, y la producción de calzado ha caído solamente entre el 2011 y el 2012 en un 40%. Todo esto ocurre sin que el país tome conciencia de esta realidad. Aparte de las importaciones, las regulaciones crecientes que afectan no solamente a la industria del calzado, sino también a la producción en general, hacen cada vez más difícil dedicarse a esta actividad, y nos ponen en mayor desventaja con otros países como China, Vietnam, etcétera, que no tienen estas regulaciones y por lo tanto que tienen una ventaja que tenemos que enfrentar los fabricantes. ¿Qué es lo que ocurre con toda esta situación? Ya se están perdiendo plazas de trabajo. Quizá no se tenga una conciencia mayor porque el país crece en otros sectores, crece en construcción, crece en minería, crece en comercio, y es probable que se disfrace en términos macroeconómicos lo que está ocurriendo, pero cuando uno lo mira a nivel micro y uno piensa en las personas que uno conoce, que trabajan con uno todos los días, a quienes uno ve entrar y salir de la fábrica, y
y piensa qué van a hacer estas personas si es que en algún momento yo tengo que reducir mi producción y tengo que dejarlos ir. Y ahí es donde uno encuentra que estas personas no tienen quien hable por ellos. O sea, los empresarios nos podemos reinventar, podemos dedicarnos a otra cosa. Muchos empresarios de calzado han dejado de ser fabricantes, están comenzando a hacer sus colecciones y fabricarlas en China, traerlas. Pero, ¿y qué pasó con el trabajador que antes trabajaba para ese empresario? ¿Qué pasó con el experto en armar calzado, el experto en costura, en aparado? ¿Qué pasó con el fabricante de suelas? ¿Qué pasó con el modelista? ¿Qué pasó con el fabricante de hormas? ¿Con el fabricante del aluminio para hacer los moldes de las suelas? El que fabrica los ojalillos para los zapatos, el que, en fin, cuando yo pienso en todas las órdenes de compra que yo firmo todos los días, pienso, toda esta gente es parte de una red que es muy grande y que es muy difícil de reproducir. Estos clústeres que hay, por ejemplo, en Trujillo, o acá en Lima, o en Arequipa, toman décadas para formarse y en muy poco plazo, si es que no hay conciencia de lo que está ocurriendo, esto puede llevar a una situación como ha ocurrido en otros países que también están representados en esta reunión, donde el sector calzado prácticamente está desapareciendo. Nosotros no hemos estado con los brazos caídos como sector calzado. Hemos tenido durante varios años, décadas, casi una década o más, una labor de tratar de seguir con las herramientas que existen para que se establezcan correcciones cuando hay distorsiones en el mercado. En el mercado, una de las distorsiones más importantes es el dumping. Existe todo un mecanismo para obtener medidas del Estado para poner tarifas o tasas que impidan esta práctica o la reduzcan. Hemos tenido éxito en algunos casos y existen medidas que se aplican a algunos sectores, a algunos artículos de ciertas partidas con ciertas características y de algunos países. Todo esto que hemos logrado demostrar que hay daño a la industria y que hay dumping, es decir, que se vende el calzado por debajo del precio del país de origen. Sin embargo, y también la SUNAT ha identificado instancias de triangulación. Han ido y han buscado, han ido a las direcciones de los fabricantes en Malasia, por ejemplo, y han visto que no existían, ¿no? Entonces, estos certificados de origen falsificados, por supuesto, han traído como consecuencia multas, pero ya el daño estaba hecho para la industria, porque ya esa importación entró y ya se perdieron los puestos de trabajo. Y además hay una cosa importantísima. Después de 1 año, 2 años de trámite para conseguir una medida antidumping, se establece la medida antidumping, pero hay formas de eludir la aplicación de estas medidas. Los importadores tienen mecanismos para simplemente evitar pagarlas y que no tengan efecto. Las medidas típicas son la triangulación que ya mencioné, que es que el certificado de origen sea de un país que no es el verdadero origen de la producción. La otra es el cambio de partida. Si se establece una medida antidumping para un calzado de ciertas características, le cambian la descripción al calzado y lo introducen bajo otra partida que no está sujeta a un derecho de antidumping. Y también hay una tercera muy grave posibilidad, que es la sobrevaluación.
es decir, traer el calzado a un precio mayor que el que realmente se paga por adquirirlo en el país de origen, y que, digamos, se pague el arancel de 11% por la importación, pero eso incrementa el costo para el importador en el Perú, no en el extranjero, incrementa el costo, paga menos impuesto a la renta, y la utilidad, es decir, la diferencia entre el verdadero costo del calzado y el precio al cual se introduce al país, queda fuera del país, libre de impuestos, ¿no? Entonces, como hay todos estos mecanismos de elusión, pensamos que hay otro tipo de medidas que hay que pensar y que hay que sugerir y discutir. Tenemos básicamente las medidas arancelarias que legalmente se pueden establecer. Evidentemente, cualquier cambio en aranceles no va seguramente a afectar aquellos casos en los cuales ya se han suscrito tratados de libre comercio, no va a afectar, por ejemplo, todo el tema del Grupo Andino, no va a afectar los tratados que se han suscrito con Chile, con México, con Estados Unidos, con Europa, que inclusive con China, no van a ser afectados si es que hay un movimiento en los aranceles de calzado, pero sí aquellos países con los cuales no se tienen tratados o donde hay partidas de calzado excluidas de los tratados. Un elemento importante es que cualquier nuevo tratado que se firme, es importante que tome en cuenta que las partidas de calzado tienen que ser excluidas para poder luego ser sujetas de cambio de aranceles. Si es que no se excluyen esas partidas, nunca más se va a poder tocar ese tema en adelante. La riqueza de esta reunión está en la presencia de nuestros amigos de otros países. Conocer sus experiencias es fundamental. Tenemos las experiencias de México, que nos va a decir cómo está funcionando y por qué tienen ellos aranceles de hasta 30% para el calzado. Tenemos a Colombia y Ecuador, que aparte del tema de aranceles tienen tasas fijas por par, y también entiendo en el caso de confecciones por cada prenda, para evitar los casos de subvaluación y de alguna forma frenar la abrumadora invasión de productos con competencia desleal. Y yo creo que la mayor riqueza, por lo tanto, de esta reunión va a ser esta primera mañana, donde vamos a recibir y recoger esos comentarios sobre la situación y perspectivas de cada uno de los representantes de las cámaras de estos países. Entonces, estos son los objetivos que tenemos para este foro. Tenemos como objetivo, básicamente, conocer las experiencias de otros países, analizar la realidad del Perú a la luz de estas experiencias y identificar cuáles son las medidas que se pueden recomendar a las autoridades para llevar a en una mejor dirección al sector que nos preocupa. El formato que hemos escogido es un formato interactivo. Cada presentador va a hacer su presentación, y esa presentación va a ser seguida por un espacio para preguntas. Se les ha entregado unos formularios para que llenen sus preguntas y de esa forma enriquecer con la participación de todos ustedes el resultado que queremos lograr.